Nuevamente volvemos a reunirnos y como siempre, es un placer poder compartir la palabra de Dios. Hemos llegado a nuestra lección número 8, en el desarrollo de la temática referida a límites. Hoy estaremos estudiando una enseñanza titulada Límites, aplicaciones prácticas para la vida personal, donde buscaremos conocer formas prácticas para llevar a la vida diaria la temática de límites. No obstante, demos un pequeño repaso de la lección que vimos la última vez. Se llamaba Límites, Principios Espirituales. Lo primero que hablamos en aquella ocasión fue que el espíritu no se llena con basura. Una vez que llegamos a ser cristianos, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nosotros. Adquirimos así una nueva naturaleza que debemos alimentar para obtener victoria en el diario vivir. A partir del momento de nuestra conversión, tenemos dos naturalezas, la de la carne y la del espíritu. Ambas se oponen entre sí y procuran tener el control de nuestra vida. Alguien indicó con mucho tino que la lucha tendrá un ganador en virtud de la naturaleza mejor alimentada. Para ejemplificarlo, indicó que es como tener dos perros y enfrentarlos. A continuación preguntó, ¿cuál ganará? Exacto, el que esté mejor alimentado. Por eso dijimos que la basura no debe ser la dieta del creyente. Esa basura la encontramos en el mundo, ese sistema que es contrario a Dios. Cuando el hijo o la hija de Dios viven su vida al nivel del mundo, ocurre lo inevitable. Observe lo que tiene que decir la Biblia al respecto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto está en 1 de Juan 2:15 al 17. ¿Qué es eso que dijimos que es inevitable? El creyente termina enamorándose del mundo. Le es leal al mundo. Es fiel al deseo de su carne, de sus ojos y al vano vivir. Por tanto, no alimenta al espíritu con la basura del mundo. Aliméntelo con la Biblia, con la oración. Aliméntelo congregándose constantemente con los hermanos. Esto es sumamente consistente con lo que vimos también como segundo punto en aquella ocasión. Y fue que el espíritu necesita de Dios. Esto quiere decir que no existe tal cosa como un hijo o una hija de Dios que sea autónomo, independiente de Dios, autosuficiente. Mucho cuidado con el falso pensar, con el equívoco, el error que reza más o menos así. Ah, sí, yo soy un hijo de Dios. Lo único es que no voy a ninguna iglesia. Si usted de ese pensar, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo es que usted puede vivir separado de Dios? Interesante, ¿no? Él mismo nos dice en su palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto lo encontramos en Juan 15:5. Siendo que Él es la planta y nosotros las ramas, es lógico pensar que la separación conduce al fracaso. La rama bien alimentada es la que permanece en la planta. Eso significa, según 1 Corintios 15:58, lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que estar firmes, constantes, creciendo, y dado que el creyente es parte de un cuerpo, ¿cuál es la iglesia? Es lógico no solo que se cuide de buscar a Dios personalmente, sino también congregándose en una iglesia que predique a Cristo y sea sana en sus prácticas. Y lo último que vimos en aquella ocasión fue que el Espíritu tiene fruto. Esto quiere decir que el fruto es lo que distingue al Hijo de Dios. Con razón que Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Alguien que es de Dios produce frutos que son propios de Dios. De lo contrario, producirá frutos del mundo, frutos de la carne, frutos del diablo. Lo que rescatamos de este punto fue la necesidad de estar completamente seguros respecto a nuestra salvación. Muy bien, ahora que hemos acabado nuestro muy breve resumen,
Entremos de lleno en lo que será nuestra materia para este día. Lo primero que vamos a estudiar, que es que en la vida personal es necesario poner límites al uso de nuestro tiempo. La Biblia nos advierte al respecto, enfatizando que el tiempo tiene que aprovecharse. Dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nos indica también que cada cosa tiene su tiempo. Fíjese cómo lo dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Lo ve? Todo. También nos dice que es necesario poseer sabiduría para aprovechar el tiempo. Salmo 90:12 dice de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. También nos dice que el tiempo de cada ser humano es limitado y que la muerte es inexorable. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día, nos dice Proverbios 27:1. Nadie tiene asegurado el mañana. Ahora, sabiendo esto, ¿no le parece razonable revisar muy bien cómo está consumiendo su tiempo? Algunas personas desperdician su tiempo frente al televisor, los videojuegos o la computadora. Son capaces de pasar horas completas sin hacer nada que les depare un verdadero valor de aprovechamiento. El uso de la tecnología debe tener límites. No es posible pasarse todo el día en una red social, intercambiando mensajes o compartiendo contenidos. Algunas personas hasta han perdido sus trabajos por ello. Es necesario hacer un horario y priorizar qué es lo verdaderamente importante. Asignar tiempo adecuadamente, de forma que algunas actividades no se conviertan en adicciones. Un bajo rendimiento escolar, incapacidad para hacer el trabajo, pereza, carencia de concentración, desvelo, una baja en el peso y hasta depresión son algunos síntomas referidos al uso del tiempo. Hay que tomar cartas en el asunto, organizando el día, poniendo a Dios en primer lugar. Y quiero ser claro en esto, porque poner a Dios en el primer lugar significa que usted tome tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, tiempo para congregarse. El primer lugar no es un discurso de palabras bonitas, es acción. Lo segundo que diremos en torno a la vida personal es que es necesario poner límite al tipo de actividades que realizamos. En otras palabras, hay actividades en nuestra vida que honestamente no deberían estar allí, por el simple hecho que somos cristianos. Asistencia a fiestas donde lo que se promueve es un estilo de vida mundano y liberal. Conciertos de personajes cuyas vidas y canciones son monumentos a la inmoralidad y otros eventos por el estilo. Preste mucha atención, por favor, a lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, entiéndase de un mueble, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. No se tome en poco ser buen testimonio a aquellos que viven en tinieblas. Tampoco tome como excusa su libertad en Cristo, ya que la Escritura dice: todo me es lícito, es decir, todo lo puedo hacer, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso lo encontramos en 1 Corintios 10:23. Un análisis previo al acto debe indicarnos que Dios espera una elección basada en la edificación. Los hijos de Dios actuamos con base en lo que edifica, no con base en lo que nos agrada. Es importante lo que le agrada a Dios. Recuerde, este deber tenemos nosotros, de mostrarnos como luz para aquellos que están en las tinieblas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos dice 1 Pedro 2:9.
Somos luz en un mundo lleno de tinieblas. Escojamos muy bien las actividades de las cuales formaremos parte. Por último, es también necesario que apuntemos la necesidad de poner límites a las decisiones que tomamos. Voy a repetirle este punto porque es muy importante. Es necesario poner límites a las decisiones que tomamos. En muchas ocasiones me he topado con creyentes que se han metido en líos complicadísimos por las pésimas decisiones que tomaron. Déjeme explicarle mejor lo que trato de mostrarle. Hay creyentes que toman sus decisiones basados en su propia opinión y no en lo que la Biblia dice. Por ejemplo, se comprometen en noviazgo con una persona que no es creyente, cuando la Biblia expresamente dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Lo ve? 2 Corintios 6:14. No hay comunión alguna que uno pueda hacer entre aquel que es luz y aquel que es tinieblas. Sin embargo, algunos creen que pueden hacerlo basados en su propia opinión. Otros toman la decisión de juntarse en lugar de casarse y pasan por alto la indicación bíblica que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Se trata del sagrado estado del matrimonio. O deciden simplemente divorciarse. Otros deciden fiar a algún amigo, participar en un mal negocio, ir en pos de prácticas incorrectas, etc. La lista podría ser interminable. Con razón que las Sagradas Escrituras nos advierten: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En Proverbios 3:7. Los límites de los que estamos hablando en este punto contemplan entonces un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? El compromiso de buscar el consejo bíblico. En otras palabras, usted debe convertirse en una persona que conozca su Biblia. Debe convertirse en una persona que sepa qué es lo que hay en ella. Debe convertirse en una persona que sepa cómo practicar la palabra de Dios. Propóngase no tomar decisiones a menos que esté completamente seguro que la Biblia las apoya. Tenga límites que consideren buscar consejeros bíblicos, ya que la Biblia también nos dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Propóngase entonces vivir una vida fundada en Dios, como nos dice Salmos 37:4. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Oiga, este es un punto demasiado importante, se lo voy a reiterar. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en el Señor significa tener intimidad con Él. Deleitarse en el Señor significa que usted pasará más tiempo con Él. Deleitarse en el Señor significa que su vida va a estar fundamentada en Él. Cuando nosotros hagamos esto, el resto del versículo será una realidad aplicada a nuestras vidas. Él va a conceder los deseos de nuestro corazón.